La número 34 de las murallas de Madrid, de la M40. Nos dirigimos ya hacia el final. Estamos en Arroyo del Fresno. Como hemos ido viendo en todo el recorrido, estamos en el tramo de la M40, que no existe M50, que una el este y el oeste, por lo cual la M40 aquí tiene que absorber todo el tráfico de una M50. Tendría que haber existido, pero por salvaguardar el paisaje no se ha hecho y me parece muy bien que no se haya hecho. Pero la M40, por tanto, aquí cobra una misión importantísima. Es la última vía que une el este y el oeste en el norte de Madrid. Como veis, ya aquí la M40 está muy ligada ya a lo que es el casco urbano de Madrid. Hasta ahora había ido rodeando municipios, antiguos municipios, pero ahora está realmente en Arroyo del Fresno, prácticamente tocando lo que es el Madrid más denso del casco histórico. Aquí vemos su recorrido, en que vamos a atravesar hoy, a recorrer hoy su tramo medio, hasta aquí, hasta este nudo que va al Arroyo del Fresno, y en la siguiente lección hablaremos de Monte Carmelo para llegar allá a la Madrid 607. Como veis, es este tramo en que la naturaleza prácticamente toca a Madrid. Aquí lo vemos muy bien. Fijaros, vimos toda esta zona tan compleja de Fuente la Reina y que ahora trataremos un poco porque nos quedamos un poco insatisfechos en el último vídeo porque no acabábamos de resolver los problemas que tiene esta área o un poco acabar de entenderla. Hoy es muy sencillo, trataremos ese tema y sobre todo trataremos el Arroyo del Fresno, que es una ciudad de cierta manera excepcional en cómo ha sido tratada este borde de la ciudad. ¿Veis? Quería tratar esto porque me quedé muy intranquilo, porque no logré resolver, siempre fijaros que estamos tratando en las ciudades que estamos viendo, de tratar de entender sus mecanismos, de cómo han nacido. Muchas veces han nacido a veces a base de errores, pero la propia ciudad va resolviendo esas heridas, va suturando, va creando dotaciones en los puntos clave, va creando plazas. Nos parecía que aquí no había sucedido aún eso, es decir, en una trama de viviendas unifamiliares se había impuesto puramente por probablemente pura especulación, una trama muy densa que aparentemente no tenía ningún orden, ningún espacio público, ningún espacio de relación. Además había sido atravesada por esta vía, Herrera Oria, que había salido de mala manera hacia dirección oeste, sin crear una puerta clara de Madrid, y luego había sido atravesada por la M30, con lo cual había perdido toda posibilidad de relación entre barrios. Esto había quedado cercenado en dos. Y bueno, nos quedó esa tranquilidad de ver qué podía suceder en un futuro con esta área, que pudiendo haber sido un área fantástica, de borde de viviendas unifamiliares, borde de Madrid, un área preciosa, pues no había sido así y había sido cercenado por vías rápidas. Por eso vamos a ver un poquito esa zona que habíamos tratado de Herrera Oria, pero habíamos dejado este borde. Y yo creo que la solución a todo este barrio es este borde. Fijaros, aquí la M30 va como una muralla, con estos enormes murallones, y fijaros las posibilidades que tendría este barrio si esto hubiera sido un paseo que mira hacia el paisaje del sur. Ahí teníamos ese edificio tan bonito de los años 60, que era una puerta preciosa de Madrid, pero como veis ha quedado cortado, truncado, separado de los chalés que había en el otro cerro. Y luego viene esta zona que baja un poco hacia el Arroyo del Fresno, que desembocaba por aquí. Ya veis que esto no, es inasumible para una ciudad, no puede tener esta vía rápida con estas murallas. Todo esto debe variar. Fijaros, tenemos un hotel. Fijaros, imaginaros esto con una gran avenida, con aceras, con paseos arbolados. Es un mirador precioso hacia el sur de Madrid, con el hotel, con plazas que sean el final de este arroyo, de este barrio. Yo creo que la solución sin duda es esa. O bien, como planteamos en la lección anterior, que es desviar la M30 bordeando estos chalés de Fuente la Reina, ocupando parte del Golf, y crear aquí una avenida borde de Madrid, que puede ser muy bonita, con un gran espacio público donde se recibe el arroyo del Fresno, que veis aquí llega. Fijaros el paisaje que tenemos hacia el sur, maravilloso, y sin embargo está todo sin aprovechar por la presencia de la M30. También es posible cubrir la M30, lo veremos en algún tramo, pero este es un punto clave. Ya veis que aquí pasa el arroyo, hay
una serie de elementos altos que marcarían como un hito para crear aquí una gran plaza hacia el paisaje. Ya veis que hay muchos momentos en que podríamos cubrir, tenemos altura para cubrir la M30 o semicubrirla, y esto salvaría toda esta zona de Madrid. Fijaros, aquí ya estamos llegando hacia el punto final de este tramo, donde tenemos ya la primera salida. Este es ya el túnel y fijaros, recordáis que habíamos visto esta calle que seguía un poco la vaguada de Arroyomolinos. Veíamos el contraste entre estas viviendas unifamiliares y estos bloques tan altos. Veíamos la carencia de una plaza, de un espacio de relación. Aquí, como veis, ha habido unas parcelaciones, unos proyectos unitarios por tramos, pero que no tienen nada que ver unos con otros, y donde no se ha generado ni un solo espacio público. Este hubiera sido un espacio interesante en torno a este gran edificio, pero ha sido taponado por estos bloques largos. Pero fijaros que esto se abre hacia el sur, donde perfectamente, si olvidamos estos viales, nos daríamos cuenta que esto sería 2 colinas de chalés, y aquí tendríamos una vaguada con un mirador hacia el sur fantástico, con plazas y paseos en este lado. Creo que eso es lo que habría que hacer. Porque fijaros cómo la M30 aquí, en muchos puntos, ya va a ser cubierta, es decir, va a ser transformada en espacios públicos. Yo creo que ese criterio hay que seguirlo y cubrir todo lo que podamos la M30, o como decíamos antes, haberla desviado hacia el sur y restañar estas heridas. Pero creo que también hay soluciones intermedias, que es semicubrirla o realmente transformarla en una avenida, no de tráfico rápido, sino ya en una avenida de la ciudad. ¿Veis? Aquí estamos llegando a esa plaza alta. Aquí vemos antes de que se esté construyendo esta pequeña actuación que se está haciendo aquí. Fijaros cómo era un mundo de pequeña escala, muy bonito, que un poco continuaba la tradición de Mirasierra y llegaba hasta estas colinas de Madrid. Pero esto ha sido alterado por una actuación nueva que, en cierta manera, puede resolver muchos problemas, que es la creación de una serie de bloques no muy altos que cierran un poco esta ciudad de unifamiliares y de adosadas y que generan un paseo verde delante de ella. Esto puede ser una solución muy bonita. Aquí vemos cómo se está completando esa ciudad baja, que tenía ahí un pequeño arroyo, y es decir, se le está dando un frente que puede ser muy bueno para crear espacios públicos. Aquí vemos cómo llega la otra actuación, esa actuación de los 70, de bloques, movimiento moderno, que no había generado ninguna plaza, ningún espacio público, que entra en contacto con esta nueva actuación. Fijaros, aquí está esta actuación, que como veis son bloques muy bonitos, pero que no han creado ningún espacio público. Muy típico de los movimiento moderno, de ese urbanismo que rechazaba un poco la idea de plaza, la idea de calle, un urbanismo abstracto, de piezas abstractas, que sufrió toda Europa y todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está apareciendo esta actuación que por un lado ha creado una escala diferente a la de las vivienditas que iban llegando aquí, pero que puede tener una gran virtud, que es empezar a crear un espacio público, un espacio verde, un espacio de relación para todo este barrio, ya que Herrera Oria no lo ha logrado, crear como el espacio público de todo este barrio, incluso de este. ¿Veis? Aquí ya se está completando y es darle un frente, dar un rostro a esta zona de Madrid que en cierta manera carece de rostro. Ya veis que aquí hay problemas en el choque de los dos tramas. Bueno, y aquí vemos cómo era todo esto, que era muy bonito. También es verdad que esta tipología de vivienda adosada podía haber llegado hasta el final y haber tenido un final tranquilo, pero bueno, se ha optado por aumentar la densidad. Pero fijaros que la escala es muy bonita, es muy acogedora, y ahí han dejado mucho espacio para resolver el problema de contacto con la M30. Fijaros que hay muchas posibilidades en este espacio, sobre todo en este espacio de frente. Ya veis que son piezas muy interesantes, estas piezas macizas como torreones, muy típico de la arquitectura española, que siempre está haciendo fortalezas. ¿Veis? Esto insinúa unos torreones y en medio algo más diáfano. Pero bueno, son piezas muy interesantes con estos juegos en el ático. Y detrás tenemos todo este mundo que también era un mundo muy bonito, era un mundo de ciudad jardín, y vemos el contacto entre las dos. Por suerte hay espacio, no agobian los bloques a las vivienditas
que aparecen por aquí. Es decir, confío mucho en todo este espacio, ver cómo se realiza esta transición. Y bueno, es dar rostro a un barrio que no tenía. Aquí vemos el choque problemático con el urbanismo de los 70, que es este. Ya veis que son unas piezas muy muy bonitas, pero falla en cierta manera el urbanismo. Es un urbanismo pues de bloques muy individualistas, muy aislados, que no generan ciudad. Es una pena porque es una arquitectura muy bonita que habiendo generado paseos, habiendo generado plazas, hubiera sido un barrio fantástico. Pero ya veis que no hay espacios comunes, no hay espacios públicos, y esto es lo que hay que lograr darle a este barrio. Y la única cosa que tenemos de dárselo es sobre la M30. Aquí veis, ¿no? Son bloques muy, muy, muy buenos, pero ni un solo espacio común, ni un solo espacio público. Y sin embargo, aquí sí que podríamos lograr una gran plaza-avenida uniendo con esa actuación nueva que recibiera el arroyo que viene por aquí, el arroyo del Fresno, y que mirase hacia el paisaje del sur. Aquí lo vemos, tenemos el hotel, que puede ser un elemento muy importante de relación, generando aquí un espacio público y cubriendo o desviando la M30 por este borde de esta zona de aquí, salvando también esta colina. Bueno, ya veis que son propuestas, aquí se vería muy bien. Madrid tendría aquí una plaza mirador y recuperaríamos esta colina de unifamiliares trayendo la M30 por aquí o cubriéndola en todo el tramo que podamos cubrirla. Y aquí vemos vamos hacia la extra M40, que es lo que hoy tratamos en esta charla. Bueno, aquí veis cómo estamos en este borde, nos habíamos quedado otra vez aquí, donde aparece un club de golf, este cambio de sentido, por así decir, y la M40, que va a pasar encima de la línea ferroviaria. Ya veis que aquí cortamos el terreno, la M40 aquí fue cortando las colinas y va a saltar sobre el ferrocarril. ¿Veis? Aquí estamos ya. Aquí está toda la zona del Golf donde se ve que ha habido muchos rellenos, muchos movimientos de tierras y es una pena. Y aquí estamos pasando esta vaguada, que es la que aprovecha el tren. Y ahí vemos nuestro arroyo del Fresno, que es esta ciudad que bordea Madrid. Fijaros qué bien se ve la Madrid alta, con esas grandes torres que marcan un poco el final de la meseta de Madrid, y cómo van descendiendo los distintos barrios de las distintas épocas, hasta llegar al último barrio que se está completando ahora, que es el de Arroyo del Fresno. Ya veis que bueno, es una arquitectura blanca y creo que es un remate muy bueno para esta zona de Madrid. Aquí vemos cómo vamos a pasar por una vaguada, que fue la vaguada que utilizó el ferrocarril, que está apareciendo aquí, y ahí vemos una meseta al cual vamos a pasar. ¿Veis? Aquí está pasando sobre el ferrocarril, un ferrocarril muy muy importante, ahora lo vamos a ver. Y ahí tenemos la salida, la avenida Ventisquero de la Condesa, que es realmente la salida a Arroyo del Fresno, que vemos que continúa por aquí. Aquí tenemos esta colina alta que la M40 atravesó. Bueno, ahí vemos todo ese movimiento de tierras un tanto extraño del Golf y la vaguada que aprovechó el ferrocarril para pasar. Ahí vemos ese barrio que nos preocupó tanto en la lección anterior, que no sabíamos cómo resolver ese contraste tan brutal entre las torres y las viviendas unifamiliares que había detrás. Aquí estamos cruzando esta colina, lo vemos desde este puente, ahí vemos cómo Arroyo del Fresno sigue hacia Monte Carmelo, que lo vemos allí, y como veis hay una franja que desciende la ladera hacia la nueva ciudad. Y seguimos y ahí ya vemos el ferrocarril. ¿Veis? Ya el ferrocarril nos está acompañando a nuestro lado y se va a bifurcar pronto en dos ferrocarriles. Y ahí vemos muy bien nuestro barrio del Arroyo del Fresno, con unos vacíos quizá donde están esperando la aparición de dotaciones las torres últimas del Real Madrid. Fijaros, aquí ya el tren se va a empezar a bifurcar y va bordeando nuestro barrio, dirigiéndose ya para bordear por norte y por sur Monte Carmelo. Estamos ya en la salida y vemos el ferrocarril, ya está bifurcado en dos ferrocarriles. Uno, que fue quizá el original, era el que se dirige hacia Chamartín, casi bordeando el Madrid histórico, casi, y ya entre zonas de Madrid, y este otro que es una variante ferroviaria
que era realmente una ronda, que luego veremos cómo efectivamente cumple esa misión de ronda ferroviaria. Bueno, aquí lo vemos muy bien, ¿veis? Este realmente va a bordear este Madrid de los 60 para dirigirse hacia Chamartín, que ha sido transformado en líneas de cercanías, y este otro realmente pasa a ser la ronda que ya no pudo ser, la ronda también para mercancías que va a bordear realmente Madrid. Por lo tanto, es una línea importantísima. Aquí lo vemos muy bien, fijaros. Esta línea, luego lo vamos a ver, es una línea importantísima. Y esta es la que se dirige, como veis, va bordeando lo que era Mirasierra, bordea el hospital de La Paz y se dirige hacia Chamartín. Y esta es una variante, por así decir, que bordea un poquito más Madrid. Probablemente de haberlo hecho bien tendría que haber ya bordeado más, haber bordeado Las Tablas, haber bordeado San Chinarro, para dirigirse al final hacia la zona de Coslada, en la estación de mercancías. Pero bueno, lo que hizo fue bordear un poco más, alejarse de toda esta zona y entrar por aquí, por donde venían las líneas que venían del norte, para entrar a Chamartín, para luego continuar su labor de variante ferroviaria. Pero como veis ya ha quedado en medio de los nuevos ensanches, es decir, que probablemente haya que plantear en un futuro, no sé ya cómo ni cuándo, una variante ferroviaria que empiece a liberar también esto de las mercancías y que podría haberse trazado siguiendo la M40, desde luego. Fijaros qué importante es. Esta línea es la línea, si olvidamos ya el AVE, que el AVE ya es el que va a llevar los pasajeros en España, esta línea es una línea esencialmente, bueno, que es el viejo ferrocarril que va a Ávila, el viejo ferrocarril que iba a Salamanca, que iba a Galicia, pero ahora ya va a ser puramente de cercanías y de mercancías. Y es una línea muy importante porque fijaros que esta ya se mete claramente, ya es una línea de cercanías, se mete ya por zonas muy residenciales, por Pozuelo, Aravaca y entra al corazón de Madrid, y es decir que está descartada para mercancías, y sin embargo este atajo, que aún sigue usándose también para cercanías, pero esencialmente lo que va a hacer es bordear Madrid por este punto para al final ir a enlazar con las otras líneas que vienen del este para las mercancías de Madrid. Es decir, que es una especie de variante ferroviaria que aquí se une con las cercanías que vienen de Las Rozas. Pero como veis ya cumple una misión en un futuro que va a ser esencialmente probablemente de mercancías. Como veis es una línea muy importante. Todo el noroeste español viene por esta única línea. El norte, el antiguo norte de Burgos-Bilbao, que quedó la línea cortada, viene por aquí, y aquí se enlazarán con las líneas que vienen del este. Es decir, Madrid está echando en falta, lo veremos en la edición siguiente, probablemente una variante ferroviaria que hubiese bordeado, pues quizá hubiera pasado bordeando Barajas para no entrar ya dentro de lo que es el corazón de Madrid, como nos está pasando aquí ya, como veis. Bueno, y aquí ya, pasando a esas dos líneas de ferrocarril, vamos descendiendo a una vaguada, que es la vaguada de donde viene Arroyo del Fresno, porque el Arroyo del Fresno nace allí, al norte de la M40, y va a pasar por aquí precisamente, al lado, aquí está la vaguada, al lado de esta salida, que por desgracia no ha sido muy bien tratada. Se ha mezclado, veis el arroyo, este es el arroyo que da origen al Arroyo del Fresno. Veis que el pobre ha quedado aquí semisepultado por este nudo de entrada y a la vez por el ferrocarril. Ya veis que el pobre arroyo ha perdido un poco aquí su presencia y sin embargo es la que dio origen a este barrio. Bueno, y aquí tenemos el nudo de entrada a este nuevo barrio de Madrid. Sí, lo pasamos, estamos pasando ese puente, vamos subiendo a la colina donde ya está Monte Carmelo. Ahí vemos un edificio muy interesante, una ingeniería, que es el que limita Monte Carmelo mirando hacia el oeste. Ahí lo tenemos, que será donde empezaremos la siguiente lección. Y entonces ahora vamos a ver los barrios que estamos tratando. Fijaros qué bien se ve aquí cómo el Madrid histórico, el Madrid casi de antes de la guerra, con toda esta zona de Tetuán, de Cuatro Caminos, con zonas muy densas, pero de poca altura,
que forma, fijaros qué bien se ve cómo forman este borde de la meseta de Madrid. Luego veis una franja verde y luego viene una zona de los años 50, 60, incluso 70, que es todo este urbanismo de torres, de bloques de esos años del movimiento moderno. Y aquí vemos otro Madrid, que era un Madrid de unifamiliares, que había aparecido aquí en Mirasierra, que siguió en Fuente la Reina, y que por desgracia ha sido cortado por actuaciones, como la que vimos en la lección anterior, que ha roto este borde, que era un borde de un Madrid de menos densidad, que era una transición muy bonita hacia el paisaje. Como vemos, eso ha sido truncado por estas actuaciones y por la actuación también de Arroyo del Fresno, y por Monte Carmelo, por supuesto. Es decir, sí ha habido esas cuñas de bloques que ahora los vamos a ver mejor. ¿Veis? Aquí vemos muy bien este borde. Aquí tenemos el Hospital de la Paz, que era el límite de la ciudad, el verdadero límite de esa ciudad de los 50 y de los 60. Aquí tenemos las torres del Real Madrid y aquí tenemos, fijaros, cómo acababa este Madrid un poco de preguerra y posguerra. Fijaros qué bien se ve este borde, como una muralla de una ciudad, de zonas verdes, y sobre él aparece toda esta enorme actuación, un poco de los 50, 60, incluso 70, incluso posterior, de grandes bloques, que es la ciudad del movimiento moderno. Como veis, esta ciudad tocó esta zona de Mirasierra, de pequeños chalés, al igual que esta zona de aquí, de unifamiliares, y esta zona de Fuente de la Reina. Es decir, aquí había la posibilidad de una franja, como toda esta zona de Peña Grande, una franja de unifamiliares que hubiera bordeado Madrid. Pero ha habido sus inclusiones de zonas de mucha más densidad y bueno, se ha creado un mosaico menos uniforme, a la vez más rico, también con sus problemas. Aquí vemos toda esta zona de los bloques, de esos grandes bloques del movimiento moderno. Fijaros que el movimiento moderno lo que hace es, después de los grandes ensanches del 19, que fueron una maravilla, como el ensanche de Madrid, el de Barcelona, España en eso casi fue la que inventó los ensanches. Después viene, después de la Guerra Mundial, incluso un poco antes, empieza ya un movimiento urbanístico que rompe esa unidad, rompe los grandes ejes, rompe las jerarquías. Es un movimiento que habla de democracia, de libertad, pero que en el fondo es también un caos absoluto, porque cada parcela actúa como le da la gana. Ya no hay grandes jerarquías, ya no hay... Quizá alguien dice que fue el dominio del mundo americano sobre el mundo europeo, que era un mundo ya más individualista, donde solo pesa la arquitectura, el urbanismo ha desaparecido y solo interesa que el bloque, típico del movimiento moderno, las viviendas sean exteriores, que el bloque en sí sea una pieza casi clásica, casi como un templo griego, y eso destrozó la ciudad. Eran urbanistas que no conocían la ciudad tradicional hispana, la ciudad mediterránea, y rechazaban la calle, rechazaban la plaza, rechazaban los puntos de encuentro. Para ellos los puntos de encuentro tenían que ser los centros comerciales. Es un planteamiento abstracto, absurdo, que ha hecho mucho daño, pero bueno, es la ciudad que tenemos. Y hay que asumir con sus virtudes, sus defectos, y que efectivamente su corazón pues son los centros comerciales, esos son sus nuevas plazas. Ya veis que después, entre estas zonas de unifamiliares, aparecen actuaciones como todo este nuevo barrio, que como veis ha roto un poco la geometría adaptada a la naturaleza de estas calles, y luego aparecen estos nuevos barrios. Fijaros cómo era esto antes. Fijaros qué interesante, estos son los planos del siglo XIX de España, unos planos fantásticos. Mirad cómo se ve. El arroyo que llaman Arroyo del Fresno y Arroyo del Monte es el que viene por aquí, por en mitad del barrio, y que luego desciende aquí. Aquí tenemos este otro arroyo, que es un poco el que siguió la M30 en este tramo final, como veis, que se encontraba ahí, en ese punto. Y ahora fijaros cómo todo este arroyo, en parte, es seguido por la Avenida de la Ilustración, es decir, sigue este arroyo, que veis estaba entre viñedos, estos triangulitos son viñedos. Ya veis que era un territorio bastante accidentado, de colinas que descendían hacia esa dirección con arroyos. Y ahora fijaros cómo Herrera Oria, esta avenida
tan importante que va bordeando todo este tipo de urbanismo es el camino que se llamaba de Valdeconejos, que veis que seguía por aquí. Es decir, que esta dirección del paisaje la sigue marcando un poco las nuevas avenidas. La vaguada ha sido sepultada por la M30 y la avenida Ilustración. Herrera Oria aún se notaba en este camino de Valdeconejos, y todo se dirige a este encuentro de arroyos, que es este punto donde se creó esta urbanización de tanta densidad que taponó un punto que era muy bonito. Ya veis que era un punto de encinares en el encuentro de los dos arroyos. Bueno, y aquí tenéis el otro arroyo que ya va más arriba y el límite de lo que era Fuencarral. Aquí lo vemos ya con este plano de los 70, donde, como veis, está sin hacer la M40, pero ya le están dibujando, ya le están trazando. Ahí vemos con esta recta tremenda. Y aquí vemos cómo estaba el arroyo del Fresno, vemos ya el ferrocarril con su variante, los dos ferrocarriles. Vemos Mirasierra ya casi completa, con estos nuevos bloques que la fueron rodeando. Vemos también la ciudad de los periodistas, que se ha creado aquí. La Vaguada, ya veis que estaba aún libre, el barrio del Pilar, Peña Grande, con todas sus unifamiliares, La Coma, que es el nuevo barrio que se va a construir aquí. Bueno, ya veis cómo está formándose. Ya veis que la M30 estaba sin hacer. Alguien piensa que, bueno, quizá la M30 tendría que haber sido más Herrera Oria, más que trazar la nueva avenida. Pero bueno, aquí teníamos toda esta franja que luego con derribos pues logró salir hacia aquí. Ya veis que aquí ya se está dibujando claramente la que va a ser la M30. Y aquí tenéis todo este territorio donde van a aparecer estos dos ensanches. Aquí lo vemos más detallado. Ya veis la vaguada, que efectivamente era una vaguada. Aquí estas colinas donde van a aparecer estos colegios, Ciudad de los Periodistas, el hogar del taxista, Cardenal Herrera Oria, que es ese viejo camino que hemos visto antes. Aquí ya veis que estaba hecha La Salle, todo este gran colegio, y aquí Mirasierra, que llegaba hasta aquí. Fijaros que Mirasierra estaba empezando a rodearse de alguna clínica, luego de algún colegio. Es decir, era una pequeña ciudad casi autónoma que se estaba creando sus propias dotaciones alrededor. Y aquí teníamos esta zona donde estaba el Metropolitano, las cocheras del metro, y donde había esta pequeña vaguada que el arquitecto interpretó creando estas dos especies de dos ciudades, pero que introdujo una tipología diferente a la de Mirasierra. Quizá aquí hubiera sido más interesante haber continuado la tipología de unifamiliares, pero claro, se buscó más densidad. También teníamos esta zona de La Coma con bloques muy altos, pero bueno, como veis, muy interesante. Bueno, y vamos a ver aquí toda esta zona de la vaguada, solo un instante lo vamos a ver. Fijaros que aquí hay un tema muy bonito. Toda esta gran avenida que va descendiendo, aparece aquí un gran colegio. Este colegio creo que es de los agustinos. Fijaros que es muy importante. El que quiere saber más de las leyes de la ciudad puede ver mis charlas sobre la ciudad y cómo en la ciudad medieval se colocaban fuera de la muralla primero trinitarios y mercedarios que se dedicaban al intercambio de prisioneros con el Islam. Luego se van colocando dominicos y franciscanos siempre fuera de la muralla, y también a veces agustinos. Los agustinos se colocan normalmente a veces dentro de la muralla, a veces fuera, pero siempre muy cercanos a la ciudad. Curiosamente aquí también los agustinos se están colocando, como veis, en el borde de la ciudad. Y fijaros cómo aquí se ha generado un espacio con el gran colegio y con la vaguada, que es el centro comercial que un poco ha dado sentido a esta ciudad. Veis esta gran avenida de bloques muy individualistas, pero bueno, tiene su enorme densidad, tiene su gran vida, y llega a este espacio donde aparece este gran centro comercial. Es verdad que al final en esta ciudad estos centros comerciales son su corazón, son los que salva. Esta ciudad sin esto pues pierde muchísima vida, ya que las plazas ya están en torno a los centros comerciales. Ya veis que se ha generado un espacio muy bonito, es como una ciudad de mucha personalidad y de mucha densidad. Ahí tenemos el borde de enfrente, en torno al espacio de la vaguada, donde aparece la ciudad de los periodistas, la ciudad de los taxistas. Y aquí tenemos ese colegio tan importante
de los agustinos. Es curioso cómo la educación católica sigue pesando mucho en el urbanismo español y, en cierta manera, crea una gran dotación muy importante, un punto de encuentro de niños, de padres, que viene muy bien que esté al lado también del centro comercial, porque así se genera un punto de muchísima vida en el corazón. Y pasa a ser el corazón del barrio, corazón que no pueden tener esas torres ni esos bloques, porque nunca lo han previsto así. Entonces esto a mí me parece muy bueno. O sea, hay que asumir que en esta ciudad pues son los centros comerciales los que salvan la ciudad, los que al final crean un espacio de relación y de encuentro. Como además tenemos el colegio, pues efectivamente se crea aquí un corazón estupendo que une el barrio. Ahí vemos cómo la avenida sigue, ya veis que es una gran ciudad. Como vemos, van a reformarla, espero que va mejor. Y luego si uno sigue el borde se da cuenta que se está repitiendo el mismo esquema que está pasando aquí, se está repitiendo pero ya como borde de esta gran ciudad de bloques. Fijaros que Herrera Oria aquí es el borde de esta ciudad tremenda, de gran densidad de los 60 y 70, y en contacto con la ciudad de Mirasierra, de los pequeños chalés. Y aquí también aparece un elemento educativo, los Sagrados Corazones, que fijaros, repite un poco este esquema, si os fijáis. ¿Veis? Se está produciendo aquí una homotecia, no sé cuál fue anterior, quizá esta fue anterior a esta. Es decir, que se está repitiendo el mismo esquema. Fijaros, en el punto en que la carretera que desciende llega a esta vaguada, aparece un elemento educativo. También aparece aquí una dotación deportiva. Y aquí teníamos el gran centro comercial. Aquí no lo tenemos porque todo esto ya estaba ocupado por los bloques, ¿no? Pero fijaros cómo hay un cierto paralelismo entre las dos situaciones. Esta Herrera Oria pasa a ser una nueva ronda de la ciudad, mientras que esta pasa a ser como una calle central de estos barrios. Y aquí aparece una gran dotación, La Salle, una gran dotación educativa. Fijaros la importancia que tienen las dotaciones educativas. Y aquí llega ya este nuevo barrio también de bloques y la antigua zona de unifamiliares. ¿Veis? Esta es la Herrera Oria. Fijaros que también va llegando de ese borde de grandes torres y aquí empieza la ciudad de Mirasierra. ¿Veis? Aquí tenemos ese colegio, creo que es Sagrados Corazones, y la zona deportiva, que es una transición muy bonita. Y aquí aparece un gran parque. ¿Veis? Esto está muy, muy bien, a pesar de que esta zona de la ciudad aún no ha asumido que esto es una plaza muy parecida al de la Vaguada, que quizás están demasiado cerca, pero veis, es un espacio también con muchísimas posibilidades. Un espacio que puede ser muy bonito. Aún no se ha dado cuenta la ciudad de las posibilidades enormes que tiene este espacio para este barrio. ¿Veis? Aún tiene un aparcamiento, lo tiene sin resolver, tiene ahí un solar. Esta podría ser la plaza de este barrio. Una plaza que Herrera Oria está muy necesitada de esas plazas, porque Herrera Oria no es una... Fijaros cómo está esto de mal, cuando esto es uno de los corazones de este barrio. Herrera Oria es una avenida fallida porque ni es un paseo, es una carretera que tampoco es una carretera rápida. Herrera Oria sí que necesita un proyecto rápido, porque fijaros que aquí hay vida, hay comercio, son unos bloques potentes, muy poderosos, y aquí se podía haber formado con ese gran colegio. Fijaros que no hay ni un árbol plantado en sus bordes. Es una pena, porque este es el corazón de Herrera Oria en esta zona. Ahí tenemos el gran colegio de La Salle. Y ahí sigue Herrera Oria, que se dirige hacia la zona de unifamiliares que hemos visto antes. Bueno, aquí lo veis, cómo es como una segunda ronda de la ciudad. Una segunda ronda que va separando distintos tipos de urbanismo. Y aquí ya enseguida, al acabar esta zona que hemos visto de grandes bloques, aparece la ciudad de unifamiliares que hemos visto luego al llegar ahí. Vimos en la lección anterior. Aquí tenemos esta zona deportiva y ahí aparece el nuevo barrio. Fijaros que aquí uno diría, ¿por qué no se continuó el tipo de urbanismo de Mirasierra? Yo creo que hubiera estado muy bien, porque esta ciudad de grandes bloques habría sucedido una ciudad de unifamiliares. Pero bueno, aparecieron estas grandes densidades y esta ciudad intermedia que quiere resolver como el choque de las dos escalas. Por un lado crea unas manzanas no muy altas y por otro lado crea un mundo de adosadas. Trata, en cierta manera, de dialogar con los dos.
Aquí vemos lo que había aquí. Yo muchas veces he pensado que quizá el urbanismo que habría que haber hecho aquí era urbanismo más de mirada hacia Arroyo del Fresno. Pero bueno, el arquitecto optó por fomentar este eje, que como veis sí que había un promontorio que está insinuando este eje, otro promontorio aquí está insinuando este otro eje, y en medio había una pequeñita vaguada que el arquitecto creó este parque intermedio. Quizá lo hizo con muy buena intención, pero a la vez se ve como un esquema muy forzado, como veis, impuesto en un urbanismo que parece que más bien que iba mirando hacia la vaguada. Ya os dais cuenta, ¿verdad? O sea, aquí uno diría, bueno, aquí lo dominante, basta ver estos caminos de antiguos campos, era mirar hacia la vaguada de Arroyo del Fresno. Pero bueno, el arquitecto optó por fomentar estas otras directrices. Aún así se ve un poco extraño esta imposición de este urbanismo. Y aquí lo tenemos. Fijaros que la escala es bonita, hay manzanas muy grandes, con las casas con luz, es decir, que es un urbanismo intermedio, no tiene la gran escala de los anteriores, pero sí que genera espacios bonitos. Fijaros que esta es una avenida bonita, la del Borde, que vemos cómo se mezcla con el colegio. Y aquí viene este otro borde, al borde con Mirasierra, con la zona de chalés, que como veis también genera espacios bonitos, con esa gran manzana que genera un espacio amplio. Bueno, esta avenida pasa a ser una avenida que es esta, como veis, que resuelve muy bien esta salida de Madrid. Como veis, es el borde de una ciudad de unifamiliares bordeada de dotaciones. Fijaros qué impresionante son las dotaciones que se están colocando bordeando esta ciudad. Dotaciones además muy interesantes, sanitarias, educativas. Y aquí seguimos bajando, ese ventisquero de la Condesa. ¿Veis? Aquí acaba este urbanismo y aquí aparecen todas estas series de dotaciones. Aquí tenemos el metro, el cual es muy importante porque fijaros que aquí vemos muy bien que tenemos el metro ahí, en Mirasierra, tenemos metro en Herrera Oria, en este borde entre las dos ciudades, tenemos metro en el barrio del Pilar. Es decir, que como veis, quizá hubiera faltado una parada aquí, en la zona de la vaguada, pero veis, hay una línea de metro que sale radialmente del corazón de Madrid. Y aquí tenemos otra, Peña Grande, Avenida Ilustración, La Coma. Es decir, que estamos muy bien servidos por líneas radiales y está faltando una línea de metro que siguiese, por ejemplo, la M30, o que siguiese Herrera Oria, o que siguiera ya. Es decir, están faltando por aquí líneas ya concéntricas de metro. Pero fijaros cómo estos barrios al final están atendidos. Fijaros, Mirasierra, Paco de Lucía es el borde. Aquí tenemos Mirasierra, la que hemos visto, Herrera Oria, Barrio del Pilar. Fijaros que pasan por Plaza Castilla y luego se marcha por Colombia. Es decir, es la línea 9, que como veis va al corazón de Madrid, un poco ladeada, pero pasa por Plaza Castilla. Y aquí tenemos la otra línea, la 7, que va también por este borde de urbanismo de Madrid y que se dirige a Cuatro Caminos. Y como veis, lo que está faltando es quizá una línea que una todas estas líneas radiales. Está faltando una nueva línea circular concéntrica. Pero bueno, al final, como veis, están perfectamente conectados con el corazón de Madrid. Aquí lo vemos muy bien. Línea 7, que nos lleva a Gregorio Marañón, a Canal, y la línea 9, que nos lleva a Plaza Castilla, y ya luego se marcha hacia el este. Es decir, que son barrios muy bien atendidos. Comparad con estos otros barrios, con esos grandes vacíos que se ven en blanco, sin líneas de metro. Y luego tenemos lo que lo veremos, que es el enlace con cercanías. Esta es un poco engañoso, porque realmente esta línea da una vuelta tremenda hasta Las Rozas. Es decir, que no es esta sensación de ronda de Madrid que da este dibujo. Pero bueno, es verdad que tenemos ahí esa línea. Y aquí seguimos descendiendo y aquí vemos cómo está acabando Madrid. Y es un final muy bonito, con edificios de oficinas, edificios sanitarios, que vienen muy bien porque si no todo esto serían barrios dormitorio. ¿Veis? Es un final bonito. Fijaros, un McDonald's, siempre como os digo,
McDonald's, Burger Kings, los Vips, el Corte Inglés salvan la ciudad. Fijaros, ya ahí acaba la ciudad, aparentemente acaba. Vemos el McDonald's. Y fijaros, ya aparecen los bloques de Arroyo del Fresno. Y aquí, como no, la gasolinera, como puerta de Madrid. Es una puerta muy bonita de Madrid. Podría ser un punto, luego hablaremos la siguiente lección, un punto donde hubiese un parque empresarial, donde hubiera empleo, porque todos estos barrios son barrios dormitorio. Entonces es una puerta que hay que sacarle partido a esta puerta de Madrid. Ya veis que era del ventisquero de la Condesa, que va entre Arroyo del Fresno y Monte Carmelo, y es una puerta de Madrid que aún falta de ser valorada. Ahí la tenemos. Y ahora, bueno, este barrio que hemos visto, no quiero cansaros, ya veis, es un barrio extraño porque no acaba de tener comercio. Estas avenidas, ya veis, no acaban de decidirse. Fijaos la de carriles que hay aquí. No está bien urbanizada. Al lado tiene la zona de unifamiliares, que bueno, el arquitecto es de agradecer, que quisiera recuperar aquí esa pequeña escala. Aquí sí que hay más vida, ya veis, está mejor urbanizada con esta zona de espacios, pero como veis baja, es un urbanismo que está bajando, es decir, ya se ve que la topografía no era complicada, o al final el que trató de adaptarse a las colinas, pues al final ha tenido que descender con la topografía. Ya veis que la escala es bonita, porque no es muy alta, supongo que las viviendas son buenas, de repente da el salto a la unifamiliar, eso es un poco extraño, ese choque de escalas. Y aquí tenéis este otro borde, la avenida de Borde, que como veis, si hay comercio en planta baja, salva la ciudad. Si no lo hay, la ciudad se muere. Aquí, como veis, por lo menos ha creado esos jardines, pero sin embargo ahí en ese punto, fijaros qué pena. Pues esta ciudad se muere, sin comercio, tampoco hay arbolado plantado, es una pena, ya lo veis, ¿no? Y parece que hay densidad para que haya vida, pero fijaros cómo puede una calle con estos murallones sin vida, pues la ciudad se muere. Y llegamos a ese borde donde vemos aquel barrio enfrente, un barrio con una arquitectura muy buena, un barrio de mucha densidad que rompió también la continuidad de unifamiliares. Como veis, esto no acaba de estar resuelto en este choque entre dos tipos de urbanismo. Aquí acaba, en esa vaguada, estamos en este punto donde ya aparece el Arroyo del Fresno. Y aquí tenemos este barrio que es, ya veis, toda esta zona de la Coma, creo que se llama, que ya veis es un barrio donde había unos bloquecitos de los años finales de la guerra, de los años 50, 40, 50, y aparece un urbanismo muy movimiento moderno, de grandes piezas, que como veis le está faltando también un espacio común. Quizá aquí en torno a la iglesita, al instituto, al colegio, pues se ha formado un poco su plaza. Pero como veis son barrios que les falta un planteamiento de plaza, de espacio común. Fijaros que la arquitectura es muy buena, ¿la veis? Pero sin embargo ellos son bloques aislados. Aquí vemos ese urbanismo como va llegando sesgadamente hacia el campo de fútbol que nos separaba. Es decir, todo esto está sin resolver el enlace de los dos barrios. Ahí dentro están esas vivienditas, bueno, ya veis que son piezas de bloques muy poderosos. Ahí tenemos esas pequeñas vivienditas que han quedado en el corazón de ese barrio. Y aquí tenemos el borde. Aquí ya aparece toda la zona de unifamiliares, de adosadas. Bueno, son piezas bonitas. Y ahí tenemos los bloquecitos más antiguos. ¿Veis? ¿Veis? Una arquitectura muy, muy acogedora, muy agradable. El borde de este barrio. Aquí tenemos la iglesita y el colegio, que quizá forman un corazoncito en ese barrio. Ya lo veis, que desciende. Pero bueno, es el problema de este urbanismo. Y ya llegamos a el que era el tema de nuestra charla, que es el Arroyo del Fresno. Aquí yo tengo que decir que este urbanismo me parece muy interesante. Es decir, me parece muy claro que ha seguido el arroyo. Realmente quizá lo podía haber dejado más visual, más visto. Fijaros que tiene una pequeña curvatura, que yo creo que le da mucha gracia. Unifica muy bien, ata muy bien este borde de Madrid. Es decir, al final es una pequeña ciudad
lineal, casi una ciudad medieval, con un gran jardín central. Todas sus manzanas tienen jardines centrales. Todas, no existen calles paralelas, es decir, todas las manzanas dan al espacio central. A mí me parece un urbanismo muy interesante, la verdad. Su escala es bonita, solo tiene un fallo, y es que es una ciudad dormitorio, no tiene apenas comercio, no tiene apenas empleo, cuando perfectamente podía haber creado una franja, en toda esta franja, una franja de edificios de empresariales, de edificios de oficinas, y le está faltando eso. Pero como ciudad residencial parece una ciudad que tiene muchas posibilidades. Fijaros qué es lo que había aquí. Habéis visto, teníamos este arroyo que podía haber sido más protagonista del urbanismo. Y aquí lo vemos como lo hemos visto antes también. Bueno, fijaros que es toda esta zona de aquí. Veis que había una serie de caminos que unos seguían un poco al lado del arroyo, otros iban cruzando el ferrocarril. Bueno, y aquí empezamos. Fijaros, es una ciudad con un gran jardín central que va siguiendo el arroyo. Ojalá este urbanismo hubiera seguido hacia el barrio de Fuente la Reina y hubiera resuelto esa zona tan densa de torres que vimos en la lección anterior. Quizá esto aún puede dar sentido a ese barrio si logramos reurbanizar esa avenida central que tenía. Pero veis, la escala es muy bonita, se ve que es ya un borde de ciudad, está muy bien también este borde de viviendas más bajitas, en el borde en contacto con la naturaleza. Y bueno, me parece, aquí tenemos el borde de esos barrios de torres, de bloques, y bueno, esto es un barrio por lo menos de frentes continuos. Aquí tenemos el final, que ya vimos que no está, es un final que lo bueno sería enlazar con los barrios de alrededor. Y aquí tenemos su corazón, como veis, es una ciudad jardín con un parque central. Ese parque será el lugar de relación, de encuentro de las personas. Parece muy bonita, es una ciudad en torno a un parque, así era Bagdad. Bagdad era una ciudad circular en torno a un gran jardín. Toda la ciudad daba al jardín. Este es el comienzo, pero aquí ya empezamos a ver el fallo que tiene la ciudad, que es la falta de comercio, de vida en ese gran parque central. Ya veis que la escala es bonita, todas las viviendas en cierta manera dan al exterior. Fijaros, la escala es muy bonita, ¿veis? Son como palacios que dan a un gran jardín. Quizá el jardín es demasiado geométrico, podría haber sido mucho más natural, podría haber tenido el arroyo en medio, pero bueno, todo eso siempre podrá mejorar. Pero veis, es una ciudad con una pequeña curvatura que tiene una gran unidad. Por así decir, podríamos decir que todas las manzanas dan a ese gran parque plaza central. No hay manzanas paralelas que dan a calles secundarias. Eso es lo que me gusta de esta ciudad, que no hay calles secundarias, solo hay un espacio único central. El problema quizá es todo esto. Si esto se llenase de vida, de comercio, aquí fijaros actuando Mercadona de una manera muy, muy brusca. Si esto en vez de Mercadona fuera un Corte Inglés, pues claro, habría actuado de una manera muchísimo más urbana, ¿no? Se ve que Mercadona no se da cuenta de en qué barrio está actuando. Está actuando en un barrio que va a ser de los mejores barrios de Madrid. Bueno, fijaros qué bonita es la escala. Aquí, como veis, faltan algunas piezas. Hay arquitecturas más o menos adaptadas. Y aquí sigue todo el rato este urbanismo del jardín, de espacios cuadrados, geométricos. Es curioso porque la ciudad ha tomado una curvatura que parece que hubiera insinuado un jardín mucho más orgánico, mucho más natural, con caminos curvos, con el arbolado también parece muy pequeño, muy bajito. Aquí habría admitido cualquier tipo de grandes árboles. Quizá estas calles de borde que nos separan del jardín son excesivamente anchas. No va a haber aquí tráfico para tanto. Esto es algo que pasa mucho en Madrid, se sobredimensionan los viales. Están sobrando ahí la mitad de los carriles. Fijaros, es una ciudad de villas, de pequeños palacios fantásticos, porque todas las viviendas son, como veis, no tienen patios internos, tienen grandes jardines internos. Y las manzanas generan ahí un espacio muy diáfano, muy interesante. Ya veis, la pena es la falta de comercio, de vida en esos bordes. No entiendo cómo no
Ya sabemos que los promotores no quieren locales, porque piensan que nunca los venderán. Pero fijaros, por ejemplo, ¿veis? Esta calle no ha quedado bien. No entiendo cómo este arquitecto que tenía todo el sitio del mundo, que además ha hecho una arquitectura interesante, sin embargo aquí, igual que este, se han arrimado tanto y crean calles que son tristes, con todo el sitio del mundo que tienen en sus propios patios, con haber cedido 5 metros más a cada lado, hubieran sido calles fantásticas. Fijaros el sitio que sobra aquí. ¿Veis? Es una arquitectura muy interesante con estos gestos tan exagerados de las terrazas y, como veis, el desprecio absoluto por la relación con la... ¿Veis? Desprecian el parque que tienen al lado, en estos laterales. Fijaros el sitio que sobraba aquí para haber cedido un poco más en las calles laterales. Así como veis, son bloques muy bonitos, muy interesantes. Pero veis, siempre estamos dejando las fachadas como traseras. Aquí tenemos una zona que espero que las dotaciones, el comercio mejore mucho, se vaya densificando. Aquí tenemos como un poco el corazón central de la ciudad. Como veis, le falta aún mucha densidad. Y ahí tenemos el metro. Fijaros qué importante. Esta es una ciudad nueva en el borde de Madrid, en contacto casi con la naturaleza, y tiene metro. Eso es fantástico, fijaros. Esta es la que habíamos visto. Pues aquí tenemos la línea 7 de Pitis y de Arroyo del Fresno. Fantástico. Es decir, es una ciudad nueva que tiene ya su línea de metro. Fantástico. Y también cercanías. Fijaros, tiene conexión con la línea de cercanías. El problema de esta línea de cercanías es que es engañoso, no puede ir hacia este sur porque estas Rozas realmente está allí y da una vuelta tremenda. Sí que puede ir hacia el este, como veis, y a toda esta zona de Madrid. Es decir, que es un barrio muy bien comunicado. Seguimos. Fijaros qué pena si esto podía haber sido un área de comercio de doble altura. Sin embargo, da la impresión que tenemos ahí los garajes. Es increíble cómo se ha valorado la vivienda, cómo se han hecho viviendas estupendas, dando a jardines estupendos, y se ha despreciado absolutamente la vida de la calle, la vida de la plaza, la necesidad de usos diferentes. Es verdad, da la impresión que nunca logramos tenerlo todo. Fijaros, son viviendas muy buenas, dando jardines, pero que desprecian totalmente el corazón de... Aquí tenemos una avenida excesivamente ancha, sobrada de espacio, pero fijaros que la arquitectura es muy bonita, su escala es muy bonita. Aquí tenemos esa zona dotacional, muy bajita, donde tenemos la estación de cercanías. Como veis, esto aún le falta mucha densidad, pero bueno, es como el corazón de la ciudad. Ya veis, estamos en esta zona de aquí, ahí tenemos la estación de cercanías, tenemos el metro, aquí teníamos Mercadona, o sea, se han creado, y este da la impresión que pretende ser como el corazón de relación de la ciudad. Aquí tenemos esa línea de cercanías que habíamos ya comentado antes. Se separa la línea de variante ferroviaria para mercancías de la línea de cercanías. Que, como veis, está muy bien comunicado este punto. Por a través de cercanías puede dirigirse a través del metro, que lo tenemos aquí también. Bueno, aquí tenemos, esto es lo que os comentaba, que esto es engañoso, esta línea C7 que da la impresión de ser este óvalo, no es verdad. Realmente aquí lo vemos, fijaros, el ferrocarril Las Rozas pues se marcha lejísimos, es decir, que no es cierto que sea un óvalo que va cerrando cercanías. Sin embargo, sí que hacia el este, pues sí que nos vamos a Chamartín, es decir, que enlazamos ya con el corazón de Madrid. ¿Veis? Aquí un poquito más, pero tampoco es real. Ya veis que la Roza realmente está allí y es imposible intentar de aquí ir hacia el oeste. Bueno, ahí tenemos la M40 saltando en viaducto por esa vaguada por donde había pasado el arroyo. Este es el centro que hemos visto antes. Aquí tenemos estos grandes jardines fantásticos.
el corazón de las manzanas. Pero fijaros qué pobreza la de las locales. Una pena. Es no valorar, al final, es no valorar el gran parque central que teníamos aquí. Es decir, es un urbanismo que valora muchísimo la vivienda, valora mucho el jardín y desprecia, sin querer, desprecia la ciudad. Todo esto se podría modificar con un cambio de ordenanza que valorase el que haya vivienda y comercio, perdón, en plantas bajas o entre pisos. Bueno, ya veis, qué pena, fijaros, o sea, las entradas de garajes dando al parque. Increíble. Y también la sensación de que estamos dando como la espalda al parque. Que tenéis, bueno, criaturas que algunas dan la sensación de más agobio, simplemente es por el diseño que tienen sus espacios. ¿Veis? Grandes jardines, cuando aquí podía haber locales. Y piensan a veces los promotores que no se van a vender. Por supuesto que se van a vender, porque esos locales pueden ser también oficinas, pueden ser despachos, espacios de trabajo. Al final hay mucha vivienda en este barrio también. Ya veis, fijaros qué bien están los espacios interiores y qué desprecio por las calles que dan a la avenida. Y aquí tenemos el final del barrio y vemos cómo el ferrocarril va bordeándolo. La estación de Pitis. Y aquí tenemos este borde donde decíamos las enormes posibilidades que hubiese tenido esta ciudad de haber tenido aquí una hilera de edificios de oficinas, de edificios empresariales, para que dejase de ser esta ciudad únicamente residencial. Pero fijaros qué bonita es, bueno, este borde, en que estos ya se tratan como villas, con sus jardines. Y la pena es eso, que todo esto podían ser locales. Es una pena, todo lo que la ciudad de los 60 de Madrid tiene tan maravilloso. Son esos barrios que eran demasiado densos, las viviendas eran muy pequeñas, pero tenía de bueno la mezcla de usos, la vida que tenía en sus plantas bajas, en sus entrepisos. Todo eso lo hemos perdido. Hemos fomentado mucho la vivienda, que son viviendas muy bonitas, muy buenas, pero nos hemos olvidado de la ciudad. Claro, esta siempre será una ciudad solitaria. Claro, las viviendas son muy bonitas, pero son como villas, es como una ciudad jardín que no se ha dado cuenta de sus enormes posibilidades. Y aquí tenemos el otro borde, donde tenemos esa escala más suave que nos adapta ya al paisaje final, que también es una idea bonita, es decir, que bajar un poco la escala para estar en contacto con la naturaleza. Y yo es donde pienso que esta franja o una paralela podía haber estado con edificios de oficinas empresariales, para haber creado empleo, que es algo que es una tendencia típica que se está viendo en Madrid, sobre todo en torno a la M30, M40, cómo se van colocando edificios de oficinas que quieren ser contemplados desde las vías de tráfico. Y es natural, eso puede generar un cinturón de empleo en torno a estos barrios que son ciudades dormitorio. Bueno, y aquí llegamos al final, donde vemos estas villas, palacios, rodeadas de estas otras villas y el borde de la ciudad. Aquí lo vemos. Claro, son piezas muy, muy bonitas. Bueno, en definitiva, me parece una ciudad fantástica, que sería aún más fantástica si hubiese creado comercio en su corazón, en torno a ese maravilloso parque central, y si hubiese creado empleo. Ahí vemos el contraste con esta otra ciudad mucho más violenta de las grandes torres. Vemos que el urbanismo ha mejorado mucho en esta ciudad. Y ahora aquí tenemos toda esta franja, que podría haber sido una franja de empleo. Creo, por ejemplo, que este golf quizá aquí ya no tiene mucho sentido. Pienso porque este golf no puede trasladarse, alguien dirá esto es una burrada, trasladarse a zonas que están aún deforestadas, que están aquí, y aprovechar para crear aquí un parque empresarial creando empleo, porque toda esta zona es absolutamente dormitorio, no tiene empleo. Es una pena, toda esta zona apenas tiene edificios de empleo. Y se podría perfectamente crear todo un corazón de empleo. Ahí tenemos un edificio en ingeniería, en Monte Carmelo,
podría seguir perfectamente esa tradición. Como vimos que se estaba generando en el cruce de Pozuelo y Aravaca, se había generado un núcleo de empleo, perfectamente la M40 podía estar acompañada de un parque y de una franja de edificios de oficinas fantásticos, como estaba pasando un poquito más hacia el este. Ya la veis, fijaros. ¿Recordáis cuando vimos las primeras lecciones? Que vimos cómo en esta entrada entre las tablas San Chinarro se había generado muchísimo empleo, el Banco de Bilbao, muchos edificios de oficinas, Telefónica, dando empleo en toda esta zona de las tablas, toda la zona de Alcobendas. ¿Por qué todos esos edificios que van surgiendo en todo este tramo, bordeando Hortaleza, por qué esos no siguen por aquí y que generan empleo en Monte Carmelo, generan empleo en Arroyo del Fresno, en Mirasierra, y siguen por todo este borde, como está pasando aquí? Fijaros, en Pozuelo también se ha generado una área de empleo, pues todo eso podía ser un cinturón de empleo bordeando, acompañando la M40. Sería fantástico, porque ya no serían ciudades dormitorio, serían ciudades con empleo, con más vida, con más... Bueno, ya nos vamos. Allí dejamos esa zona tan compleja que no supimos resolver la ocasión anterior, porque era una zona prevista para unifamiliares y donde aparecen esos gigantes, pero bueno, la ciudad se hace a base de errores. También eso a veces da la gracia a la ciudad, la ruptura de lo que uno esperaba. Bueno, y aquí tenemos nuestra ciudad, que no, la verdad hay que decir que nos parece un urbanismo muy bonito, a la falta de haber tenido más mezcla de usos, más vitalidad. Pero es un buen borde de Madrid, es un borde fantástico para Madrid. Ahí lo vemos, está aún por completar. Vemos cómo es una especie de muralla blanca que rodea Madrid. Y ahí vemos ya Monte Carmelo, que lo veremos en la próxima lección. Muchas gracias.